Hola gente, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Leo Maidana y en este canal hacemos todo lo que es pastelería, tortas, decoración y bueno, arte en modelado. Hoy nos toca el modelado en porcelana fría, con porcelana fría Nicron. ¿Qué están viendo aquí a mi lado? ¿Qué personaje creen que es? Así es Garfield y está vestido de Cupido. ¿Por qué está vestido de Cupido? Porque bueno, estamos en la semana de San Valentín, que ya viene el Día de los Enamorados. Y en esta ocasión yo he elegido Garfield porque me parece un personaje súper tierno para armar y para que ustedes lo regalen a su persona favorita en este día. Bueno, acompáñenme a ver el tutorial, pero no se olviden de dejarme un comentario, ya sea si tienen alguna duda o si les gustó. Déjenme un like, por favor, que no saben lo mucho que me estarían ayudando. Y bueno, y si les gusta el video, suscríbanse a mi canal porque vamos a ver un montón de técnicas, un montón de personajes. Hoy es el turno de la porcelana fría, pero ya se vienen otras cosas en modelados comestibles y muchas cosas más, muchas técnicas y muchas cosas más que, bueno, yo les voy a ir enseñando a medida de cada video que vaya subiendo. Bueno gente, nos vemos en el próximo video y espero que disfruten de este tutorial. Nos vemos, les mando un abrazo y un beso gigante. Adiós. Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a empezar un proyecto muy especial, Garfield Cupido. Como ven acá en pantalla, este es el diseño final que vamos a buscar, pero antes de tocar la masa, quiero mostrarle algo fundamental, el estudio de los volúmenes. Me basé en varias imágenes para lograr esto, porque a veces una sola foto no te deja ver bien las proporciones. Acá pueden ver cómo desglosé el volumen principal de la cabeza y la estructura del cuerpo para que quede bien cachetón y con esa esencia de Garfield. En esta otra hoja ven el detalle de los bracitos y los pies. Es clave tener esto en cuenta antes de empezar a armar, porque nos va a dar la guía para que todas las piezas encajen perfecto y la figura tenga equilibrio. Presten mucha atención a estas formas porque son la base de todo lo que vamos a modelar hoy. Como ven, nuestra figura va a tener un tamaño importante, 30 centímetros de alto. Es una pieza con mucha presencia. Al imprimir mis plantillas a esa escala, la mejor que me calza es la esfera número 9. ¿Por qué? Porque me permite cubrir el volumen principal de la estructura sin usar una cantidad excesiva de masa, lo que haría que la cabeza fuera demasiado pesada para el cuello. Fíjense cómo al ponerla sobre el plano, la esfera ocupa el centro y ya me deja el espacio justo para después trabajar los cachetes hacia los costados con la porcelana fría. Mientras me ven cortando la plantilla de la cabeza, que es mi guía sagrada para no perder la proporción de estos 30 centímetros, les tiro un dato clave sobre la masa. Mientras termino de preparar la base, les quiero pasar un secreto sobre la masa que estoy usando. Para este Garfield de 30 centímetros, yo hago un blend. Mezclo Nicron Soft y Nicron tradicional en partes iguales. Pero ojo acá, presten mucha atención. Cuando digo partes iguales, me refiero a la apariencia visual y no al peso. Como saben, la soft es mucho más liviana y rinde más. Si la pesan en la balanza, van a terminar con muchísima más tradicional que soft. Lo que hago es poner dos bollos sobre la mesa y cuando veo que a la vista tiene el mismo tamaño, recién ahí las uno. ¿Por qué hago esto? Porque la tradicional nos da la estructura y el color bien firme, pero la soft nos aporta esa liviandad y esa textura aterciopelada que es ideal para piezas grandes como esta. Así evitamos que la figura pese demasiado y corra riesgo de quebrarse o deformarse. Bueno, acá tengo mi pigmento Nicron para darle vida a este Garfield. Voy a empezar a teñir la mezcla que armamos recién de soft y tradicional, pero presten mucha atención porque acá les dejo un tip fundamental. A la hora de poner el pigmento, busquen siempre un tono o dos más abajo del color que quieren lograr. ¿Por qué? Porque la porcelana, a medida que pierde el agua y se va secando, concentra el pigmento y el color se oscurece. Si ustedes ahora lo dejan en el naranja exacto que buscan, cuando la pieza seque les va a quedar un tono muy oscuro o amarronado. Así que váyanse un poquito más abajo, sean pacientes y van a ver que cuando el Garfield esté seco, van a tener ese naranja vibrante y perfecto que estamos buscando para este modelo de 30 centímetros. Yo por lo general siempre uso la pasta a color pastel. Fíjense en este detalle, el recorte se lo hice únicamente en la base de la esfera. No toqué los laterales porque lo que quiero es que esa parte plana me sirva de apoyo firme en la mesa y sobre todo para que después encastre perfecto en el cuello.
¿Por qué no toco los laterales? Porque Garfield no tiene la cara redonda, es más bien ovalada, pero esa forma se la vamos a dar agregando volumen, no sacando. Ahora, al tener esta base plana, yo ya sé dónde empieza el piso de la cara. Ahora, antes de poner los cachetes, les voy a pasar un tip para que la masa no se les despegue nunca más de la esfera. Vamos a preparar una mezcla simple, agua y plasticola o cualquier pegamento vinílico escolar que consigan en su país, siempre que sea al agua. Hacemos este pegamento diluido y pincelamos bien los laterales de nuestra esfera. Esto crea una superficie mordiente que va a hacer que los 85 gramos de masa que vamos a usar para cada cachete se agarren perfecto. No usen el pegamento puro porque les va a patinar. Así diluido, el Thermopol lo absorbe y la unión es inmediata. Ahora sí, con la esfera lista, agarramos nuestros dos bollitos de 85 gramos, recuerden siempre pesados en balanza para que el Garfield no nos quede con un cachete más grande que el otro, y los posicionamos justo donde marcamos en nuestra plantilla. Ven que al tener la base cortada y el pegamento puesto, puedo presionar con ganas para fundir la masa sin que nada se mueva. Uso mi palo de amasar para hacer presión con cuidado y hacer que la masa se funda bien con la esfera, eliminando cualquier escalón. También me ayudo con las palmas de las manos. Con movimientos circulares y suaves vamos integrando todo. Las palmas son la mejor herramienta porque no dejan marcas y nos permiten sentir el volumen real. Mientras me ven acá concentrado dándole forma a estos cachetes, ¿sabían que Garfield no siempre fue así? Este gato tan carismático apareció por primera vez en 1978. Su creador, Jim Davis, lo llamó Garfield por su abuelo, que se llamaba James Garfield Davis. Al principio, en los primeros dibujos, era muchísimo más gordo y casi no tenía ojos. Con el tiempo fue evolucionando a este diseño que estamos haciendo hoy, más expresivo, más cínico y por supuesto mucho más fanático de la lasaña. Lo que nunca cambió es su odio por los lunes y su amor por las siestas. Y hoy lo estamos transformando en este cupido de 30 centímetros. Aunque tenga cara de pocos amigos, en el fondo sabemos que tiene un corazón de oro, o de masa en nuestro caso. Ahora repetimos exactamente lo mismo del otro lado. Uso los 85 gramos de masa porque la clave acá es que nos quede igual de parejos. Al usar la balanza, ya sé que tengo el mismo volumen, pero ahora con la ayuda del palo de amasar y las palmas, me aseguro de que la caída y el ancho sean idénticos. Tómense su tiempo para mirarlo de frente. La cara de Garfield tiene que ser un espejo. Si un cachete queda más arriba que el otro, perdemos la expresión. Así que busquen esa simetría perfecta antes de seguir con el forrado final. Una vez que logramos que ambos cachetes de 85 gramos estén perfectamente parejos, tómense un segundo para observar la pieza. Recuerden que siempre lo que estamos haciendo acá son trabajos de estructura, trabajos de profesional, nada de trabajo de cotillón. En este nivel de modelado, cada gramo de masa y cada milímetro de simetría cuentan. Por eso, nos tomamos el trabajo de pesar, de usar plantillas y de estudiar los volúmenes. Queremos una pieza que sea sólida, que respete las proporciones y que tenga ese acabado de alta pastelería o de coleccionismo que nos caracteriza. Ahora que ya tenemos nuestra base bien firme, vamos a darle identidad a la cara. Agarré la plantilla y recorté exactamente la forma de los ojos. La posicionamos sobre la cara. Y con un cúter bien afilado vamos a marcar todo el contorno. Fíjense que no estoy dibujando arriba de la masa, estoy creando el hueco. Voy retirando el excedente de la porcelana con mucho cuidado. Esto es lo que les digo siempre, estamos haciendo un trabajo de estructura.
Al generar este espacio vacío, permitimos que después los ojos calcen profundo y no queden salidos, dándole esa profundidad real a la mirada. Tómense su tiempo con el cúter. Es mejor ir despacio y que el borde quede limpio. Una vez que sacamos la masa, ya tenemos el lugar exacto donde van a hacer la expresión de nuestro Garfield Cúpido. Nada de andar adivinando a ojo. Acá mandan los planos. Una vez que retiramos el excedente de masa con el cúter, van a ver que quedan algunas rebabas o bordes filosos. Para solucionar esto y darle un acabado profesional, vamos a usar el mejor esteca que tenemos, el dedo. Apenas humedecemos la yema del dedo con agua y vamos repasando todo el contorno que acabamos de cortar. Lo que buscamos acá es redondear esos bordes y al mismo tiempo ir presionando suavemente hacia adentro para generar profundidad. No es solo borrar la marca del corte, es preparar el nido donde va a ir el ojo. ¿Ven cómo cambia la pieza? De un corte rudo pasamos a una cavidad suave y orgánica. Este detalle es el que hace que, cuando pongamos el blanco de los ojos, se vea integrada a la cara y no como algo pegado arriba. Esos son los secretos de un trabajo de estructura bien pensado. A todos nos puede pasar. A veces la masa se hunde un poquito y se nos hace un pocito donde no debería. Aquí es el caso, pero no se asusten. Les voy a mostrar cómo solucionarlo para que la pieza quede impecable. Voy a tomar un pedacito de la masa del mismo color y lo voy a poner justo sobre ese hueco. Con una esteca, puede ser incluso la cola de un pincel, lo que tengan a mano, empiezo a presionar y a difuminar los bordes. El secreto acá es ir alternando. Pongo un poquito de agua, presiono, retiro el excedente y sigo difuminando suavemente. Acá viene el toque final. Agarro una toallita húmeda y hago movimientos circulares sobre la zona. ¿Ven lo que pasa? La unión desaparece por completo. La masa nueva se funde con la anterior y la superficie queda lisa otra vez. Este procedimiento de la toallita y el difuminado lo vamos a repetir en todas las uniones de nuestra pieza. Queremos que no se note dónde empieza una parte y dónde termina la otra. Así es como logramos una superficie profesional, que cuando esté terminada parezca un muñeco de plástico salido de fábrica y no algo hecho a mano. Esa es la meta. Bueno, ya tenemos nuestros cachetes firmes y simétricos y también la profundidad de los ojos realizados. Solo me está faltando cerrarlos de arriba, pero ahora vamos a terminar de cerrar la estructura. Estiré una lámina de nuestra mezcla naranja y vamos a cubrir toda la parte superior de la cabeza. La idea es que esta nueva capa se encuentre con los cachetes que pusimos antes. Y acá es donde aplicamos lo que les enseñé recién. No vamos a dejar una costura. Un poquito de nuestra mezcla de agua y pegamento vamos a ir uniendo los bordes. Uso el palo de amasar para nivelar y otra vez el secreto de la palma y la toallita húmeda. Vamos a difuminar esa unión entre la parte de arriba y los laterales hasta que la cabeza sea una sola seda. Fíjense que al hacerlo así en partes, la masa no se nos chorrea y mantenemos ese volumen bien inflado de Garfield.
Bueno, acá les tengo que confesar una cosa de este oficio. Pensé que estaba grabando la parte donde pegaba los ojos y la cámara me jugó una mala pasada. Pero acá como somos realistas y les quiero mostrar el proceso de verdad, me armé esta pieza nueva para que no se pierdan el detalle de cómo lo fui haciendo. Acá les muestro cómo preparé la parte blanca. Estiré una lámina de porcelana nichrome bien blanca e impecable y pegué la plantilla de los ojos directamente sobre la masa. Con el cúter bien afilado fui calando todo el contorno siguiendo el papel. Una vez que tengo la pieza cortada, retiro la plantilla y como ven, quedan esos bordes rectos del corte. ¿Qué hacemos? Lo mismo que hicimos con la cara. Humedecemos apenas el dedo y vamos redondeando las rebabas. Queremos que el ojo no sea una lámina plana, sino que tenga esa terminación suave y gordita en los bordes. Al masajearlo así con el dedo, le damos esa forma orgánica. Una vez que lo tenemos bien lisito y sin ninguna marca del cúter, recién ahí está listo para ir al hueco que preparamos en la cabeza. Ven, es un trabajo de paciencia, pero esto es lo que hace que sea una pieza de nivel profesional. Una vez que el ojo ya está en su lugar, no lo dejamos así nomás. Ahora viene el trabajo de integración final. Con el dedo apenas húmedo, vuelvo a repasar todo el contorno y lo voy marcando la separación entre el blanco del ojo y el resto de la cara. Voy presionando con cuidado para que el ojo tome esa forma redondeada y se asiente bien en la cavidad. Ven que al usar el dedo húmedo y la toallita, la masa se vuelve súper dócil. Lo que busco es que la unión sea perfecta, que el ojo parezca que está brotando desde adentro de la estructura. No tengan miedo de volver a pasar el dedo las veces que sea necesario, ni tampoco la toallita. La clave de un muñeco profesional es que no sean saltos bruscos entre un material y otro. Así logramos esa expresión de Garfield bien definida y con la mirada bien firme. Bueno, presten atención porque ahora Garfield empieza a tomar vida. Vamos a trabajar la zona del hocico con técnica profesional. Ahora toca darle color a los mofletes. Uso el pigmento amarillo de Nichrome para pintar toda la zona donde va a ir la barba. Voy a presentar la plantilla para medir y verificar antes de calar. Lo que busco es que todo esté en orden y que las medidas nos queden completamente parejas. Bueno, ahora vamos a armar los mofletes, que son lo que le dan toda la personalidad a la cara de Garfield. Para esto vamos a pesar 2 piezas de 10 gramos cada una. Recuerden lo que les digo siempre, acá trabajamos con estructura y profesionalismo, nada de cotillón, así que la balanza es fundamental para que nos queden iguales. Una vez que tengo mis 2 bollitos, voy a armar unos choricitos, pero presten atención, no los estiro con la mano, uso el fratacho para alisarlos bien. Esto me asegura que la superficie quede perfecta, bien parejita y sin ninguna marca de dedos. Buscamos ese acabado liso, tipo muñeco de plástico. Ahora, para que la medida sea exacta y no andar adivinando, apoyo el choricito sobre la plantilla, la fotocopia del diseño. Ahí mismo voy a calar cortando el excedente para que me quede la medida justa, que pide el dibujo original. ¿Ven? Así no hay margen de error. El volumen lo da el peso de la masa y el largo me lo da la plantilla. Esto es laburo de precisión, arte pura.
Ahora vamos con un detalle clave, la nariz. Como ven, ya la tengo teñida con ese color rosado característico, pero antes de pegarla, la voy a medir sobre la plantilla, mostrando el chequeo sobre el papel. No lo hago a ojo, busco la medida exacta que nos pide el diseño original para que la proporción sea perfecta. Una vez que verifique el tamaño, la vamos a colocar justo ahí en ese huequito que nos quedó entre medio de los mofletes y los ojos. Al encastrarla ahí, fíjense cómo se termina de armar toda la expresión. La nariz es el punto de unión que le da sentido a todo el trabajo de la estructura. La presionamos apenas para que se integre y miren qué lindo, ahí ya lo tenemos a nuestro Garfield saludándonos. Esos pequeños milímetros de precisión son la que hacen que tu pieza sea arte puro. Ahora vamos con las orejas y acá no escatimamos en masa, vamos a pesar 25 gramos para cada una. Queremos que tengan cuerpo y que se banquen bien la estructura de la cabeza. Primero armamos dos bollitos bien lisos y con la palma de la mano lo vamos transformando en dos triángulos. Traten de que los bordes no queden filosos, sino redondeados, bien al estilo Garfield. Yo acá ya tengo una oreja lista, pero les muestro cómo voy haciendo la segunda. Acá les va el tip para la profundidad. En vez de usar una esteca chiquita que pueda dejar marcas, le clavo el palo de amasar en el centro, presionando con cuidado y miren cómo se genera esa cavidad perfecta y natural. Es la forma más fácil de que la oreja quede con ese pocito bien parejo. También me voy ayudando con la yema de mis dedos. Fíjense que al usar el palo de amasar y las yemas de mis dedos, la masa se expande hacia los costados y nos deja ese borde gordito que queda tan profesional. Para que calcen bien, les corto la base con la tijera. Saco el borde redondo para que quede recto. Así, al clavarla, las puedo dominar mejor y quedan bien firmes. Corte limpio y a la cabeza. Ahora sí, con la base recta las pegamos. Buscamos la posición justa y presionamos con firmeza. Ven que al estar cortadas a medida, calzan perfecto y no se mueven más. Ahí ya tenemos la estructura completa de la cara. Fíjense este detalle, la oreja va pegada justo al párpado, pero el secreto es que la curvatura del ojo tiene la misma profundidad que el hueco de la oreja. Todo sigue una misma línea. Al alinearlas así, logramos que la estructura sea perfecta y que la mirada de Garfield tenga esa continuidad profesional. Es pura simetría. Una vez apoyadas, con la esteca presiono hacia abajo para unir bien la masa. Nos ayudamos con el dedo, con la esteca y con las toallitas húmedas, repasando con paciencia hasta borrar todas las uniones. Buscamos que parezca una sola pieza, bien prolija y sin marcas. Ese es el toque final de un trabajo de calidad. Ahora que finalizamos la parte del rostro, nos vamos a centrar de lleno en la estructura del cuerpo, que es donde ocurre la magia del equilibrio. La base la forré con una goma eva en rojo brillante, que le da un contraste espectacular al personaje, pero lo más importante es lo que no se ve a simple vista. Para que la varilla roscada no toque el fondo y para que la estructura sea estable, le agregué 4 taquitos de telgopor en las esquinas de la lámina base. Estos taquitos elevan la madera lo justo y necesario para que la tuerca de abajo no pegue contra la mesa. Para lograr que Garfield se mantenga en un solo pie, vamos a usar ingeniería. Elegí varilla roscada fina por 2 razones fundamentales. Primero, porque al ser una pieza medianamente chica y estar hecha casi toda en tergopol, reciclado y porcelana, la estructura no va a cargar tanto peso, no necesitamos algo tosco. Y segundo, porque al ser fina me permite manipularla y darle la inclinación justa para que coincida con el pie de la plantilla. Así el Garfield tiene ese movimiento natural sin perder estabilidad. Es buscar el equilibrio justo entre la resistencia y la forma que nos pide el diseño.
Esta madera de arriba es la que va a sostener el cuerpo de Garfield desde la mitad hacia arriba. Uso tuercas y arandelas, tanto en la base como arriba, y las ajustamos muy bien para bloquear la varilla por completo. Así logramos que la estructura quede firme y sin nada de movimiento, evitando que el muñeco se balancee. Es el secreto de una base segura. Ahora entramos en una etapa que me encanta, la parte del reciclaje. Para no gastar masa de más y para que el muñeco no pese 1 tonelada, voy a usar Telgopor reciclado. De acá voy a sacar la forma base de las piernas y de los brazos. Es ideal porque es un material liviano que me permite tallar un volumen que yo quiero. Una vez que tengo las piezas rústicas, las voy a ir adaptando a nuestra varilla roscada. Haciendo esto, no solo estamos cuidando los materiales, sino que logramos una estructura mucho más liviana y resistente. El secreto para que el Garfield no se nos venza y mantenga esa pose de equilibrio en un solo pie. Bueno, acá les muestro cómo vamos con la parte de abajo. Estoy cortando lo que sería la pata base. De este bloque de Telgopor reciclado voy a sacar las 2 medidas para los pies. Uso la plantilla que saqué de la imagen para que no haya margen de error. Es fundamental que las 2 piezas salgan iguales, porque son el apoyo de nuestro personaje. Acá les muestro un secreto para cuando el material no nos da el ancho. Como mi Telgopor reciclado es fino, lo que hago es juntar 2 pedazos. Los pego con un buen pegamento específico para Telgopor, que no lo coma, y así ya tengo un bloque con el espesor que necesito. Yo les sugiero este pegamento Suprabond, aunque también pueden conseguir el Unicel, pero a mí se me ha complicado conseguirlo. Y si están en otro país, pueden usar cualquier pegamento que sea apto para Telgopor. Bueno, lo que yo hago en el video es poner pegamento en las 2 caras de Telgopor. Y una vez que el pegamento secó y tenemos ese bloque sólido, recién ahí podemos empezar a tallar y darle la forma real a la pata de Garfield. Es la mejor forma de reciclar y ganar cuerpo al mismo tiempo. Como en la imagen solo tengo la vista de costado y me falta la planta del pie, lo que hago es tomar la medida lateral como referencia y en base a eso diseño la plantilla con mi imaginación. Para que me quede perfecta y bien simétrica, uso un truco de oficio. Doblo el dibujo a la mitad y lo corto. Al hacerlo así, me aseguro de tener el ancho exacto en ambos lados y que la pieza mida lo mismo. Así el pie no me queda chueco. Fíjense qué bien me vino este bloque. El cuadradito de Telgopor que armé me sirve justamente para sacar las 2 plantillas de los pies. De un solo recorte saco las 2 bases iguales. Esto es genial porque al venir del mismo bloque me aseguro de que las 2 patas tengan exactamente el mismo espesor y la misma densidad para después lijarlas. No se desperdicia nada. Ahora sí, marcamos y cortamos con la trincheta y ya tenemos el par de bases listas para empezar a darles forma. A veces el material te guía. Vi el cuadradito y dije, acá salen las 2, y así ahorramos tiempo y pegamento. Una vez que tengo el bloque cortado, empiezo con el trabajo de detalle. Primero con el mismo cúter le voy sacando todo el filo a los bordes para empezar a redondear la pieza. Hacemos exactamente lo mismo para las 2 patas. Ahora que tenemos la base, vuelvo a mi plantilla original de perfil para marcar el volumen real. Con la lapicera dibujo la curva que baja desde el frente hacia el talón. Acá es donde le saco el excedente de Telgopor para crear el bajo del pie.
Voy rebajando con el cúter para armar esa diferencia de altura entre los dedos y el talón. ¿Ven cómo va apareciendo esa forma curva tan característica de Garfield? Ya no es un bloque plano, ahora tiene la anatomía justa. Una vez que tengo ese perfil definido, una buena lijada y ya tenemos la pata lista para calzar en estructura. Uso mi lapicera para marcar bien dónde van los dedos. Esto me sirve de guía para saber exactamente dónde enterrar el cúter y darle esa forma curva a cada dedo sin pasarme. Después de marcar y calar, entra en juego la lija. Le damos con paciencia a toda la superficie para borrar las marcas del cúter y las uniones. El objetivo es que nos quede una pieza bien redondeada y sin nada de grietas. Para darle el acabado final a los dedos uso este truco. Doblo la lija en forma de medio círculo. Con esta curva voy puliendo el Tergopol siguiendo la forma redondeada de cada dedo. Así elimino cualquier ángulo recto y logro que la pieza quede suave y con el volumen perfecto antes de forrar. Vuelvo a repasar y le saco un poco más de volumen para crear una curva en forma de U que vaya desde los dedos hasta el talón. Esto es lo que le da ese movimiento más lindo y natural al pie. Una vez que tengo esa caída bien marcada, vuelvo a pasar la lija para suavizar todo. Ahora me voy a la parte de abajo para terminar de darle forma. Marco con la lapicera donde termina el talón y donde empiezan los dedos. Y ahí empiezo a sacar bocados con el cúter. Rebajo esa zona para que el talón quede bien definido y sobresalga, igual que los deditos en la punta. Al tallar la planta así, logramos que la pieza tenga una anatomía completa. Después de esto, una última lijada general para redondear todo y ya tenemos el pie listo, con su forma natural de arriba a abajo. Con el otro pie hicimos exactamente lo mismo, pero miren lo que pasó. Me fui de mambo con el cúter y corté de más una parte. Pero no se preocupen, en las manualidades todo tiene solución. Lo que vamos a hacer es rellenar ese hueco con un poco de porcelana fría hasta emparejar el resto del pie. Esto es lo bueno de trabajar con estos materiales. Si te pasas con el filo, la porcelana te salva y la pieza queda perfecta de nuevo. Acá no se tira nada, todo se transforma. Una vez que tengo los dos pies iguales y bien presentados, dejamos orear por unos minutos para que seque el relleno de porcelana. Ahora llega un paso clave. Los forramos con cinta de papel. ¿Por qué hago esto? Primero para crear una base lisa y evitar que la porcelana se meta en las hendiduras o poros que tiene el Tergopol. Pero además la cinta nos sirve para sellar la pieza y que la humedad de la masa no trabaje sobre el material. Al final nos queda una superficie con mucho mejor agarre y súper suave, ideal para que el forrado final quede impecable, como si fuera una pieza de plástico. No se salteen este paso si quieren un acabado profesional. Para que la cinta de papel se adhiera perfecto al Tergopol y no se levante, yo uso este truco. La presiono con el palo de amasar y le doy con fuerza, y voy haciendo movimientos circulares para planchar la cinta contra el material. De esta manera voy modelando la cinta para que copie bien todas las curvas que tallamos, desde el talón hasta los deditos. Lo que busco es que la cinta y el Tergopol
se vuelvan una sola pieza bien compacta. Así la estructura no solo queda lisa, sino que también bien firme y con la forma exacta que necesitamos antes de recibir la porcelana. Miren cómo se adapta y qué prolijo queda. Acá les tiro unos tips. Sobre la cinta de papel, la cola vinílica agarra mucho mejor que sobre el Tergopol pelado. La cinta también ayuda a que si tenías alguna unión de dos piezas, como la que pegamos antes, quede todo abrazado y más firme. Verificamos que el pie calce justo en la plantilla. Para empezar con el cuerpo, lo primero que hago es cortar la esfera número 9 a la mitad. ¿Por qué? Porque como ven en la plantilla, en nuestra estructura, tenemos esa maderita de soporte arriba donde va a descansar el peso. Al cortarla, puedo presentarla justo donde termina la varilla y asegurarme de que el cuerpo quede bien centrado. Una vez que la tengo presentada, dibujo en el costado la marca por donde va a ir incrustada la estructura. Así me aseguro de que el cuerpo de Garfield no quede flotando, sino que nazca directamente desde la base, técnica que armamos con las tuercas y las arandelas. Es como armar un rompecabezas. Ahora sí, una vez que tenemos la madera bien ubicada en el centro, presento la otra mitad de la esfera y la pego con pegamento para Tergopol. Es importante usar el adhesivo específico para que no coma el material y nos dé una unión firme. Antes de cerrar le hago un huequito al Tergopol para que la tuerca encastre y no choque. Así las dos mitades cierran perfectos y el bloque queda bien firme. Para asegurar que las dos mitades no se muevan y trabajen como un solo bloque, las voy uniendo con cinta de papel. Les doy varias vueltas, apretando bien, para que la esfera recupere su fuerza. De esta manera, la estructura interna queda totalmente sellada y ya tenemos el volumen bruto listo. Ahora sí, con el bloque bien firme, podemos empezar a tallar esa forma de gota que tiene el cuerpo de Garfield sin miedo a que se nos desarme. Bueno, acá les muestro cómo viene el rompecabezas. Apoyo sobre mi plantilla original el pie que ya tenemos listo con la cinta de papel y la esfera número 9 que va a ser el cuerpo. Miren, acá me marca exactamente dónde va a ir apoyada la cabeza. Esto me sirve para saber desde dónde tengo que empezar a tallar los hombros. ¿Ven que la plantilla me dicta la caída? Por eso ahora con el cúter voy a empezar a sacar volumen de arriba hacia abajo, para darle esa forma de gota gorda. El secreto es no perder de vista el dibujo para que la cabeza encastre justo después. Vamos a darle forma. Siempre presten atención todo antes de tallar, porque una vez que sacaste el Tergopol no hay vuelta atrás. Bueno, salvo que usen el truco de la porcelana que les enseñé antes. Vamos cortando, lijando y comparando con la plantilla. El secreto es mirar varias veces y corregir hasta que la forma nos convenza del todo. Una vez que ya estamos bien decididos y la gota quedó perfecta, le agregamos cinta de papel a todo el cuerpo. Con esto sellamos la forma. Dejamos la superficie lisa para la porcelana y nos aseguramos de que el bloque quede bien firme. Ahora sí, ya tenemos listo el cuerpo. Ahora cambio a una plantilla de medida para tomar la altura y el ancho exacto de las piernas. Siempre en todas las plantillas mantengo las mismas medidas. Como las patas y manos de Garfield mantienen la misma proporción, esta base me va a guiar para que todo quede parejo. Corto la figura, la apoyo sobre el Tergopol y empiezo a trabajar con el cúter. El proceso es el mismo. Tallo para sacar el bloque, uso la lija para darle el acabado redondo y que no queden filos. Así me aseguro de que las 4 extremidades tengan el mismo volumen antes de empezar a modelar. La simetría es clave en este laburo. A estas piezas todavía no las vamos a sellar con cinta de papel. ¿Por qué? Porque antes tenemos que hacer el trabajo más importante, encastrarlas en la textura. Bueno, acá viene la magia. Pongo la plantilla de guía y presento el pie que ya modelamos en la estructura. Bueno, aquí el orden es fundamental. Primero voy a cortar la pierna y la coloco en la estructura para ver cómo queda. Después presento el pie y la pata juntos.
Una vez que tengo todo presentado, recién ahí corto la pata para que encastre justo con el resto de la estructura. Cuando ya verifiqué que la altura y la posición son las de la plantilla y que todo calza perfecto, ahí sí, al último sello todo con cinta de papel para que no se mueva más. Así nos aseguramos de que la base sea una sola pieza sólida. Ahora les voy a mostrar un truquito para darle movimiento a la pierna. Con la misma pieza que ya teníamos cortada, le voy a hacer un tajo en diagonal, en forma de cuña. Le pongo pegamento en el corte y giro la pieza y la pego del otro lado. Al unir las dos caras diagonales, automáticamente la pierna me queda doblada con el ángulo justo. Es una forma rápida y limpia de darle una postura natural a Garfield, sin andar renegando. Para las manos vamos a hacer esto. Primero recorto la palma en la plantilla de papel, pero los dedos los dejo afuera, sin cortarlos del dibujo todavía. A continuación apoyo la plantilla en una base de Thermopol y de ahí saco las dos palmas para que me queden bien simétricas. Pero ojo, no las dejo planas. Con el cúter le voy dando forma de mano, sacando volumen donde sobra para que tenga esa caída natural. Después, con la lija, voy suavizando todo el tallado hasta que queden bien redondeadas y listas. Ahora sí, le empezamos a dar color. Estiro la pasta de color piel, el naranja clásico de Garfield, y la preparo para forrar las palmas de las manos que acabamos de tallar. Pongo un poco de adhesivo, apoyo la masa y voy acompañando la forma del Thermopol con los dedos para que no quede ninguna burbuja de aire. Es importante que la pasta cubra bien todo el volumen que lijamos recién. Con la guía que reservamos voy armando los choricitos de par en par para que queden iguales, pero el secreto es no dejarlos lisos. Voy apoyando y hundiendo la masa para marcar los volúmenes y darle ese movimiento de dedos reales. Así, cada pieza tiene su propia expresión y no quedan rígidos. Miren la diferencia que hace ese detalle. Con los dedos ya listos, agarro una esteca chata y voy marcando las falanges una por una. Después aprovecho ese mismo corte para irlos doblando con cuidado. Así logramos esa postura natural de la mano de Garfield y dejamos de tener piezas rectas. Miren cómo va cambiando el movimiento con solo un par de marcas. Ahora, para que esto no se desarme más, corto los palillitos por la mitad y los clavo en la palma forrada. Uso un poco de pegamento diluido con agua. Pincho cada dedo en su lugar y presiono. El palillo hace de estructura interna y el pegamento sella la unión. Así nos aseguramos de que la mano quede firme y bien armada. Bueno, acá es lo mismo de siempre. Una vez que tenemos las piezas bien colocadas en su lugar, vamos a borrar las uniones. Con la esteca, como ya sabemos, vamos a ir integrando la masa de los dedos con la de la palma. Y terminamos de suavizar todo con una toallita húmeda con agua. Así eliminamos cualquier marca y la mano queda perfecta, como si fuera una sola pieza de arte.
Si es necesario, también podemos aplicar un poco de masa y la vamos difuminando. Una vez que la mano está lista y prolija, clavamos un palillo en el centro de la palma y la dejamos hincada sobre un tergopol. Es fundamental que seque así, en el aire, para que no pierda el volumen ni se nos deforme la postura que le dimos. Ahora sí, a dejar que la masa tire y sigamos con lo que falta. Bueno, para que el video no se haga eterno, decidí adelantar un paso que ustedes ya conocen bien, usando la plantilla como guía, tal como les enseñé con las otras piezas. Ya tengo forrado la pierna, el cuerpo y colocada la cabeza. Como ven, ya presenté todo el conjunto. Apliqué la misma técnica de forrado y prolijidad que venimos viendo. Así que ya tenemos la estructura principal de nuestro Garfield armada y lista. Bueno, ahora les muestro cómo termino de armar los bracitos. Simplemente estiro la pasta con el grosor justo y voy forrando todas las extremidades. Voy acompañando la forma del tergopol para que la masa se adapte bien a las curvas de los brazos. Es un paso rápido pero clave para que ya nos quede todo el cuerpo con el mismo tono y la misma textura. Bueno, acá vamos a hacer exactamente lo mismo con las piezas que faltan hasta completar las extremidades. Una vez que ya tenemos bien forraditas y prolijas, vamos a pasar a un detalle clave de este modelo: el pañal para Garfield Cupido. Para el pañal estiro masa blanca y corto una base de 17 centímetros de diámetro. Le hago un tajo y un circulito en el medio para que encastre perfecto en la estructura del cuerpo. Una vez que lo acomodamos bien y vemos que calza justo, unimos las partes, pegamos, retiramos el excedente y aplicamos el proceso de borrar las marcas. Como ya lo he explicado antes, voy a adelantar, pero ya saben, esteca y toallita húmeda hasta que no se note nada. Para darle volumen a la terminación del pañal, lo que podemos hacer de forma artesanal, estiramos un choricito de masa y con el fratacho lo vamos trabajando para que quede parejo y nos dé ese borde de media esfera alrededor de toda la pieza. Pero bueno, yo para ir más rápido y que me quede una medida exacta, voy a usar el eyector. Elijo la terminación de media esfera, saco la tira de masa y la aplico por todo el contorno. Es un paso que se puede hacer de las dos formas, pero con el eyector ganamos tiempo y precisión. Bueno, una vez que pusimos el borde, volvemos a hacer el trabajo de unión. Con la ayuda de la esteca vamos integrando la masa y terminamos de suavizar con la toallita húmeda o el dedo. Esto es lo que hace que el borde no parezca algo pegado arriba, sino parte del mismo pañal. Tómense el tiempo de hacerlo para que el acabado sea de 10. Ahora les muestro cómo coloco la pierna. Uso alambre galvanizado número 16 para que la unión sea fuerte. Pero miren este detalle. Como la masa pesa y no quiero que la pieza se me venza ni 1 milímetro, una vez que la clavé, le paso otro alambre extra como refuerzo para asegurar la postura. Parece que se va a notar, pero fíjense que no se ve nada.
Después lo tapamos con la técnica de siempre y queda súper firme. Se los cuento porque es mejor asegurar la estructura ahora que lamentarse después si el muñeco se llega a mover. Es el truco para que les quede bien sólido. Una vez que ya tenemos la pierna bien fija y asegurada, vamos a darle el toque final. Con la misma masa que nos sobró de la terminación del pañal, vamos a tapar la unión de la gamba. Lo vamos a hacer rodeando con ese mismo bordecito para que todo tenga el mismo estilo. Fíjense que de esta manera logramos un acabado perfecto y preciso. Y nadie se entera de dónde termina la pierna y dónde empieza el cuerpo. Queda todo integrado y muy prolijo. Es el momento de las manos. Ahora vamos a colocar las manos en los brazos, usando la técnica de siempre, atravesando un alambre galvanizado para que quede bien firme, y agregamos un poco de masa en el encuentro. Para que no se note nada, usamos el dedito mojado, la esteca y la toallita húmeda. Este fue el mismo proceso que usé para la unión de las piernas con las patas. Es la clave para que la unión desaparezca y la pieza quede perfecta. Les cuento que al colocar las manos me pasó lo mismo que con la pierna. Por el peso se me querían caer. ¿Cómo lo solucioné? Hice la misma magia. Le atravesé otro alambre galvanizado de refuerzo y lo volví a tapar para que no se note nada. Son piezas pesadas para esta estructura, pero gracias a que tenemos el Thermopol bien duro por dentro y a este doble alambre, la pieza ahora sí se mantiene firme y en su lugar. No le tengan miedo a reforzar, que la estructura es lo que sostiene todo nuestro arte. Muchos se preguntarán por qué no hice la estructura completa con varilla en los brazos. La verdad es que, para una pieza de este tamaño, era al vicio. Solo usé la estructura principal en la pierna porque sabía que con el alambre galvanizado y un buen refuerzo extra, ya sea otro alambre o un palito de brochet, la pieza queda re firme. No hace falta complicarse con varillas pesadas en los brazos, si tenemos el Thermopol bien duro adentro que nos hace de guía. Con este refuerzo que le agregamos, el brazo no se mueve más y nos ahorramos un laburo innecesario. Bueno, como yo siempre les digo, ahora aplicamos la esteca, el dedo húmedo y la toallita para integrar bien toda la masa. Con paciencia logramos que la pieza quede perfecta y sin una sola marca. Ya tenemos la estructura armada y forrada. Ahora que el cuerpo está listo, solo nos falta entrar en la parte divertida. Colocarle las pupilas, los párpados y darle toda la expresión. Fíjense qué bien que sale la masa ya terminada y firme. Esperen, casi me olvido de la cola. Pero ojo, no lo vamos a hacer de masa maciza porque pesaría demasiado. Lo que yo hago es usar la plantilla. Agarro pedazos de Thermopol, los uno y empiezo a tallar la forma tal cual hice con las piezas de las patas. Una vez que tengo la forma perfecta en el Thermopol, recién ahí la forramos. De esta manera nos queda una cola bien grandota y con presencia, pero súper liviana para que la estructura ni se entere. Es el secreto para que el muñeco no pierda el equilibrio. Ahora sí, gente, ya tenemos la pieza presentada y forrada por completo. La cola livianita, las manos bien firmes, el cuerpo y la cabeza. La estructura está 100% terminada. Ahora vamos a darle vida a la mirada. Para las pupilas uso dos ojitos en 3D. En caso de no tener, pueden usar dos bolitas negras en forma ovalada. Pero ojo acá, no van en el centro del ojo. La vamos a ubicar casi al borde, bien cerquita de donde comienza cada ojo, tirando hacia adentro. Si las ponemos en el medio, nos queda una mirada muy separada y pierde la esencia. Al ponerlas así, más juntas, es donde aparece esa cara de atorrante tan típica de Garfield. Para los párpados, uso la plantilla de los ojos cortada a la mitad y la aplico para darle esa mirada de cansado. Los voy extendiendo suavemente con los dedos hasta los bordes y paso el dedito húmedo con la toallita para borrar las uniones. Para terminar marco bien el centro dividiendo los ojos. Fíjense cómo se integra todo y la expresión de fiaca que tiene es impecable.
Ahora vamos con una parte clave para que este Garfield sea auténtico: las manchas negras. Empezamos desde las orejas y seguimos por la espalda, haciendo esta forma tipo zigzag o garabatos triangulares. No tienen que ser perfectas, la idea es que sigan el movimiento del cuerpo. Ven que al hacerlas así, en punta, el personaje empieza a cobrar una fuerza bárbara. Es un paso rápido, pero que cambia totalmente la estética del muñeco. Ahora vamos a darle profundidad con el maquillaje. Empezamos con un naranja y lo vamos mezclando con un toque de marrón para marcar las sombras en los pliegues de la masa. Vamos a ir descargando el pincel en un papel de cocina para no estropear de golpe la pieza con el maquillaje. Para el pañal usamos celeste y apenas un poquito de negro en las hendiduras para darle volumen y que no quede plano. ¿Ven cómo estos matices la pieza cobra vida y resalta mucho más el tallado que hicimos? Ya casi lo tenemos. Ahora les muestro los accesorios. Estos lentes en forma de corazón. Para estos lentes usé un secreto, Tergopol finito, del que vienen en las bandejitas de fiambre. Dibujé un corazón, lo fui calando con cuidado con un cúter y así saqué la pieza. Es ideal porque es livianito y no pesa nada sobre la cara. Miren qué canchero va a quedar Garfield con estas gafas. Como yo ya los tengo realizados, ahí les muestro un ejemplo de cómo los hice. Ahora vamos a darle todo el brillo en color rojo. Primero bañamos bien las gafas de corazón en pegamento y después las llevamos a una bandeja plana llena de glitter rojo. Las sumergimos ahí para que la brillantina se pegue por todos lados y queden bien cubiertas. Miren el efecto que hace. Con ese toque de brillo, los lentes resaltan muchísimo y le dan toda la onda de Cupido a nuestro Garfield. Hacemos el mismo procedimiento para las patitas de nuestros lentes. Para la punta de la flecha hice un corazón con efecto 3D. Primero lo dibujé en Tergopol y lo fui tallando para darle volumen y lo cubrí con cinta de papel para que quede bien liso. Después lo bañé completamente en glitter rojo para que brille muchísimo. Miren qué bueno que queda. Es un corazón con mucha presencia, pero gracias al Tergopol no pesa absolutamente nada. Para las alas me orienté con la plantilla de la imagen original y las calé en Tergopol finito de fiambre. Para que no queden planas, les hice un borde con porcelana fría, dándole relieve en los contornos y en la parte de abajo. Una vez seco, hice el mismo proceso que con el corazón y las gafas. Las bañé completamente en glitter plateado. Miren el brillo que tienen. Al ser de este material quedan bien firmes pero livianitas, para que la estructura de Garfield no sufra. Con el palito brochet, que es donde iría la flecha, hice exactamente lo mismo. Lo bañé en pegamento y le puse glitter dorado. Ahora sí, ya tenemos todos nuestros accesorios listos para colocarlos en nuestro Garfield Cupido. Vamos para allá. Llegó el momento. Una vez que el glitter está bien seco para no manchar nada, vamos a presentar las alas. El secreto para que queden firmes es usar palillos, que ahora voy a incrustar directamente en la espalda. Me guío siempre por la plantilla original para que la ubicación sea exacta y queden simétricas. Presionamos con cuidado y listo. Miren cómo cambia la silueta. Ya tenemos a nuestro Cupido con toda la facha y bien firme. Sumamos el arco que hice de Tergopol con porcelana y brillo amarillo. Y la flecha. Miren qué facha. Ya tenemos nuestro Cupido Garfield casi terminado, livianito y con todo el brillo. Un espectáculo. ¿Por qué digo casi terminado? Porque nos faltaba lo más importante. Las gafas de corazón con glitter rojo. Las ubicamos bien en la cara y ahora sí. ¡Chan chan! Ya tenemos nuestro Garfield Cupido terminado. Miren lo que es esta pieza magistral. Vamos a verla de distintos ángulos para que aprecien todo el laburo del tallado, el maquillaje y el brillo de los accesorios.
Un verdadero espectáculo. Casi me olvido de un detalle clave. Antes de terminar, le agregamos esos 3 pelitos típicos detrás de cada oreja. Un detalle mínimo pero que hace a la identidad de Garfield. Bueno gente, trabajo terminado. Miren lo que es este Garfield Cupido. Vamos a recorrerlo un poquito de todos los ángulos para que vean cómo brilla ese glitter, cómo quedaron las alitas con el relieve y el detalle de los lentes de corazón. Una pieza magistral. Espero de corazón les haya gustado este tutorial. Anímense a practicarlo en casa, sigan los pasos y les va a salir hermoso. Es un regalo ideal para este San Valentín. Atención, estén atentos porque en estos días voy a estar subiendo el link de Google Drive acá abajo en la cajita de comentarios para que puedan descargarse las plantillas originales que yo utilicé para hacer este personaje. Así pueden calcar y les sale con las medidas exactas. Cualquier duda que tengan, me la dejan ahí en los comentarios que yo los leo y les respondo a todos. Si les gustó, denle amor al video y suscríbanse para más contenido de arte pura. Nos vemos en el próximo video. Te saluda desde este lado, Leo Maidana. Adiós.